Durante su viaje inaugural, el Titanic transportó a casi 2.200 pasajeros, pero apenas estaba medio lleno cuando zarpó del puerto. Las personas viajaban por diversas razones, incluyendo reuniones de negocios, viajes de placer y simplemente para experimentar la vida a bordo del barco más grande y opulento del mundo. Cuando el Titanic partió, era práctica común que los periódicos locales publicaran listas completas de pasajeros de los barcos transatlánticos. Muchos viajeros lo percibieron como motivo de orgullo, similar a la tendencia actual de buscar tu foto en el periódico. Al igual que la mayoría de las cosas a bordo del Titanic, las prácticas de higiene y los recursos estaban dictados por la clase social. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de algunas de las instalaciones de baño, comedor y recreo más lujosas que jamás se hubieran encontrado en el mar, mientras que los pasajeros de tercera clase tenían que demostrar que estaban limpios solo para subir a bordo. El Titanic contaba con un baño turco para los pasajeros de primera clase. El baño turco era una característica popular en los lujosos transatlánticos de la época, ya que se veía como un símbolo del estilo de vida exótico y lujoso del Imperio Otomano. El baño turco del Titanic estaba ubicado en la cubierta inferior y era un lugar popular para que los pasajeros de primera clase se relajaran y socializaran. El baño constaba de una serie de salas climatizadas, incluyendo una sala caliente, una sala templada y una sala de vapor, además de una sala de enfriamiento y una sala de masajes. El baño eléctrico estaba destinado a calentar el cuerpo y se parecía mucho a un pulmón de hierro o a una moderna cama de bronceado. El baño turco del Titanic estaba dirigido por un equipo de asistentes capacitados que ofrecían masajes y otros tratamientos de spa para los pasajeros. El baño estaba abierto tanto para hombres como para mujeres, aunque utilizaban instalaciones separadas. Los pasajeros compraban boletos para usar tanto el baño turco como el baño de natación cercano. A pesar de sus lujosas comodidades, el baño turco del Titanic no fue inmune a la tragedia que afectó al barco. Cuando el barco chocó contra un iceberg y comenzó a hundirse, el baño turco se inundó rápidamente y muchos de los pasajeros que lo estaban usando en ese momento quedaron atrapados y se ahogaron. El Titanic era un lujoso transatlántico con muchas comodidades. Una de esas comodidades era la presencia de varias habitaciones con bañeras a bordo. Sin embargo, es importante señalar que no todas las habitaciones del Titanic tenían bañeras. Solo las cabinas de primera clase más caras estaban equipadas con baños privados, algunos de los cuales incluían bañeras. En primera clase, había varios tipos de cabinas que incluían bañeras, desde habitaciones más pequeñas con una cama individual y un baño privado con bañera hasta suites grandes y lujosas con múltiples dormitorios, baños y áreas de estar. Una de las habitaciones más famosas del Titanic fue la suite del millonario de primera clase, que contaba con un baño privado con bañera, entre otras comodidades lujosas. Otras cabinas de primera clase con bañeras incluían las cabinas de lujo, que tenían tanto bañera como ducha, y las cabinas promenade, que ofrecían impresionantes vistas al mar desde sus balcones privados. El Titanic tenía un total de 64 aseos públicos o lavatorios a bordo, distribuidos por todo el barco. Estos incluían 36 para hombres, 28 para mujeres y varios adicionales para uso de la tripulación. Los aseos públicos generalmente se ubicaban en las cubiertas inferiores del barco, algunos cerca de las cabinas de los pasajeros y otros en áreas públicas como los comedores y salones. Los aseos del Titanic eran de última generación para su época y contaban con mecanismos de descarga que utilizaban agua de mar para limpiar los desechos de los inodoros. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, la gran cantidad de pasajeros y tripulantes a bordo significaba que los aseos a menudo se usaban en exceso y podían volverse insalubres. Además, algunos pasajeros se quejaban de la falta de privacidad en las áreas de aseo comunes. El Titanic tenía aseos públicos distribuidos por todo el barco. El número y tipo de aseos variaban según la clase de pasajeros a la que servían. Los pasajeros de primera clase tenían acceso a baños privados en sus camarotes. También tenían acceso a baños públicos ubicados en sus cubiertas, que contaban con comodidades como lavabos de mármol e inodoros con descarga. Al igual que las instalaciones en las cabinas de primera clase, es posible que los baños públicos destinados a los pasajeros de primera clase también estuvieran equipados con jabón Vinolia.
Vinolia promocionaba su jabón para inodoro Otto como la opción a bordo del Titanic, afirmando que era perfecto para pieles sensibles y cutis delicados como el estándar más alto de lujo y comodidad en el mar. Los pasajeros de segunda clase tenían acceso a baños públicos ubicados en sus cubiertas que contaban con inodoros con descarga y agua corriente. Los pasajeros de tercera clase tenían baños comunes ubicados en cada cubierta que consistían en una fila de inodoros y lavabos separados por particiones bajas. Estos baños no tenían inodoros con descarga, sino un sistema de válvulas que permitía que el agua se llevara a los desechos. Existe la idea equivocada de que los inodoros con descarga automática solo se instalaron en los baños de tercera clase del Titanic. Sin embargo, esto no es completamente preciso. El Titanic estaba equipado con varios tipos diferentes de inodoros, incluidos modelos con descarga automática y manual. Si bien es cierto que algunos de los baños de tercera clase tenían inodoros con descarga automática, muchos de los baños de primera clase y segunda clase también los tenían. Es posible que el mito sobre los inodoros con descarga automática limitados a los baños de tercera clase en el Titanic haya surgido porque los pasajeros de tercera clase generalmente no estaban tan acostumbrados a tales comodidades modernas como sus homólogos de primera clase. Por lo tanto, los inodoros con descarga automática pueden haberles parecido más notables o sorprendentes. En cualquier caso, la presencia de inodoros con descarga automática en el Titanic fue un reflejo de la tecnología avanzada y las comodidades modernas del barco, destinadas a hacer que los viajes de los pasajeros fueran más cómodos y lujosos. Revisar a los pasajeros de tercera clase en busca de piojos antes de abordar el Titanic era una práctica común en esa época. Los piojos y otras enfermedades contagiosas eran una preocupación significativa para la salud pública y muchas compañías de transporte, incluida la White Star Line, tenían protocolos estrictos para evitar la propagación de enfermedades. Se consideraba que los pasajeros de tercera clase tenían un mayor riesgo de llevar piojos y otras enfermedades contagiosas porque a menudo provenían de entornos más pobres y vivían en condiciones abarrotadas. Como resultado, estaban sujetos a inspecciones de salud adicionales, incluyendo inspecciones de piojos, antes de que se les permitiera abordar el barco. A pesar de estas precauciones, el Titanic aún tenía un número limitado de duchas e instalaciones de baño compartidas, lo que dificultaba mantener una higiene adecuada. Además, algunos pasajeros pueden haber encontrado formas de evadir las inspecciones de salud, lo que podría haber contribuido a la propagación de piojos y otras enfermedades a bordo del barco. En general, si bien revisar a los pasajeros de tercera clase en busca de piojos antes de abordar el Titanic era una medida bien intencionada, no fue suficiente para evitar la propagación de enfermedades en el barco. Aunque el Titanic contaba con mayordomos y azafatas que atendían todas las necesidades de los pasajeros, muchos viajeros de primera y segunda clase llevaban a sus propios secretarios y sirvientes en el viaje. Estas criadas y asistentes personales se encargaban de las necesidades diarias de vestimenta y arreglo de sus patrocinadores, complementando los recursos disponibles en el barco. Los sirvientes eran considerados por encima de los miembros de la tripulación. Se les entregaban anillos de servilleta plateados, al igual que a sus empleadores, aunque estaban grabados con la palabra sirviente. Sin embargo, había cierto alivio para los sirvientes, con instalaciones como la barbería disponibles para los viajeros. Las barberías del Titanic, una para los pasajeros de primera clase y otra para sus compañeros de segunda clase, cortaban y lavaban el cabello durante las horas de la tarde y ofrecían afeitados en otros momentos. El Titanic empleaba a numerosos hombres para cuidar de los platos sucios. Dado que los cubiertos y utensilios de cocina estaban hechos de los mejores materiales, el cuidado sería importante al limpiar los elementos para su uso. Miles de tenedores, cucharas y cuchillos acompañaban a la vajilla de porcelana china revestida de pan de oro. Los anillos de servilleta plateados se utilizaban a diario junto con cientos de platos, tazones, platillos y demás. Los sirvientes de platos trabajaban como ayudantes de camarero y lavadores de platos. También había ayudantes de lavado de platos, lavadores de vasos y ayudantes de lavado de vasos a bordo. El barco contaba con una gran cocina con múltiples fregaderos y lavavajillas. Sin embargo, el proceso de lavado de platos no era automatizado como lo es hoy, y gran parte de la limpieza se hacía a mano.
El personal de la cocina raspaba y enjuagaba los platos antes de colocarlos en un fregadero con agua jabonosa. Luego, fregaban los platos con cepillos y los enjuagaban a fondo antes de secarlos con paños. Los platos eran inspeccionados para asegurarse de que estuvieran limpios antes de volver a usarlos. La ropa en el Titanic se lavaba utilizando una combinación de métodos manuales y mecánicos. El Titanic contaba con una lavandería ubicada en la cubierta F, la cual era operada por un equipo de 13 miembros de la tripulación. Trabajaban en turnos durante todo el día, con la lavandería funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La lavandería estaba dividida en dos secciones, una para los pasajeros de primera clase y otra para los pasajeros de segunda y tercera clase. La lavandería de primera clase estaba ubicada en el lado de estribor del barco, mientras que la de segunda y tercera clase estaba en el lado de babor. La lavandería estaba equipada con lavadoras eléctricas, secadoras y planchas automáticas. El personal de lavandería clasificaba la ropa en montones diferentes según el tipo de material y el grado de suciedad. Luego cargaban la ropa en las lavadoras y añadían jabón y agua. Las lavadoras en el Titanic no eran completamente automáticas, por lo que el personal tenía que mover manualmente la ropa de la lavadora a la secadora de centrifugado. Después de lavar y secar la ropa, la planchaban utilizando máquinas de planchado a vapor. El personal de lavandería se encargaba de planchar la ropa para quitar cualquier arruga y doblarla cuidadosamente. A los pasajeros del Titanic no se les permitía lavar su propia ropa, así que dejaban sus prendas sucias afuera de la puerta de sus camarotes y la tripulación las recogía para su limpieza. Los trabajadores de la lavandería también se encargaban de lavar los manteles, servilletas y toallas utilizados en los comedores y otras áreas públicas del barco. Además, lavaban los uniformes y la ropa de cama de la tripulación, así como cualquier lavandería personal que los pasajeros solicitaran. En general, la operación de lavandería en el Titanic era eficiente y bien organizada, con el personal de lavandería trabajando diligentemente para asegurar que los pasajeros tuvieran ropa de cama limpia y fresca durante todo el viaje. El Titanic contaba con un hospital a bordo para proporcionar atención médica a sus pasajeros y tripulación. El hospital estaba ubicado en la cubierta F, hacia la proa del barco. Estaba atendido por un equipo de profesionales médicos liderado por el cirujano principal del barco, el Dr. William O'Loughlin. El hospital estaba equipado con suministros y equipos médicos, incluyendo instrumentos quirúrgicos, una máquina de rayos X y un pequeño quirófano. De acuerdo con las regulaciones británicas, el Titanic debía mantener una cierta cantidad de suministros médicos para poder zarpar. Los cirujanos y el personal médico del barco tenían acceso a medicamentos como bicarbonato de sodio para aliviar la indigestión y acidez estomacal, aceite de ricino para el estreñimiento y la diarrea, sales de Epsom, el medicamento cardíaco digitalis y aspirina en caso de fiebre. Medicamentos adicionales como azufre se utilizaban para tratar las hemorroides, mientras que la láudano podía ser utilizada como analgésico o somnífero. El hospital también contaba con un área para aquellos afectados por una enfermedad infecciosa, completa con un sistema de ventilación que evitaba que los gérmenes potenciales se propagaran por el barco. Había varios animales a bordo del Titanic, incluyendo perros, gatos y aves. La higiene de los animales en el Titanic estaba supervisada por un veterinario llamado Dr. William Aldridge. Él era responsable del cuidado y bienestar de los 12 perros a bordo del barco que pertenecían a pasajeros de primera clase. El Dr. Aldridge se aseguraba de que los perros se mantuvieran limpios y cómodos durante todo el viaje. También les proporcionaba ejercicio y comida y supervisaba de cerca su salud. El Titanic estaba equipado con una perrera para estos perros y también había áreas designadas en la cubierta para que los perros hicieran ejercicio. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos del Dr. Aldridge, no todos los perros sobrevivieron al hundimiento del Titanic. Solo 3 de los 12 perros a bordo lograron subir a los botes salvavidas y ser rescatados.